Bien, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase de administración y gerencia de centros de cómputo. La segunda clase. En la noche de hoy vamos a estar viendo lo que es la planificación de los centros de cómputo y lo que es la organización o la estructura organizativa dentro del centro de cómputo. La semana pasada estuvimos viendo por encima, muy por encima, todo lo que son estos elementos, 4 elementos importantes en lo que es la administración y la gerencia de los centros de cómputo. Dimos un pantallazo sobre los principios o los fundamentos de lo que es administración. Pero ya esta semana nos vamos a estar metiendo entonces en esos elementos. Vamos a estar viendo el primer elemento, que es la planeación, digamos, por donde se tiene que iniciar todo centro de cómputo, o por lo menos la revisión de un centro de cómputo. Y vamos a estar viendo el segundo elemento, que también es la organización. Planeación y organización van a ser los temas de hoy y enfocado ya directamente a los centros de cómputo. Bien. Bien, definamos qué es planeación. ¿Sí? Planeación entonces consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, establecer los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de las operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo y números necesarios para su realización. ¿Sí? Esto es una definición de planeación hecho por el profesor Reyes Ponce. ¿Sí? Entonces, comenzamos con el elemento de la planeación porque es el primer paso, ¿sí? Hay que planear para poder saber hacia dónde nos vamos a dirigir, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Esos son el elemento principal dentro de lo que es la administración, la planeación. Todos los elementos que nosotros vamos a ver aquí en la parte de la administración y gerencia del centro de cómputo, vamos a enfocarnos como si nosotros fuéramos a armar por primera vez el centro de cómputo de una organización. Por supuesto que eso no es habitual de que armemos un centro de cómputo desde cero, pero ya sea porque nosotros lo armemos desde cero o porque nos integremos al equipo o a un centro de cómputo y nos den la dirección o la organización, la administración de ese centro de cómputo, nosotros también debemos seguir esos pasos. Indistintamente de que ya esté creado, tendremos que ver la planeación, la que dejó el director anterior, para nosotros saber si está de acuerdo con la de nosotros y si nosotros seguimos por ese camino o efectivamente damos un giro de timón y nos orientamos hacia otro lado. ¿Sí? Si la planeación que tenía el director anterior estaba enfocado a los objetivos de la organización o definitivamente él había perdido el rumbo y por eso uno está reemplazándolo para guiarlo por el rumbo que la organización quiere. ¿Sí? Entonces, la planeación va dada a que uno arme por primera vez el centro de cómputo o también de que llegue a dirigirlo o a administrarlo, a gerenciar ese centro de cómputo. Entonces uno tiene que darle su toque y para eso tiene que saber entonces cuál es la planeación que tenía dada anteriormente, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces que la planeación de un centro de cómputo tiene niveles, ¿sí? Vamos a conocer los niveles de la planeación. Tenemos 5 niveles. Comenzamos por el nivel o la planeación estratégica, ¿sí? Luego venimos con la planeación de recursos, la planeación operativa, la planeación de personal y la planeación de instalación física. ¿Sí? Dentro del centro de cómputos, todos. Entonces, estos son los elementos que a nosotros nos van a orientar a qué es lo que debemos planear. Y en ese orden que están puestos ahora mismo, la estratégica sería la primera, los recursos después, operativa, personal y planeación de instalación física en ese orden. Entonces, esos son los niveles que vamos a estar viendo hoy con respecto a la planeación de un centro de cómputo y vamos entonces a adentrarnos en cada uno de estos niveles para a profundidad ver el detalle que tiene cada nivel de la planeación. ¿Sí? Así que vamos primero con la planeación estratégica. Y antes de ir con la planeación estratégica, los oriento a que qué es lo que necesitamos saber, qué interrogantes vamos a descubrir o vamos a tener que presentarnos cuando estamos haciendo estas planeaciones. Las preguntas serían qué, quiénes, dónde, cuándo, cómo y por qué. Dirán ustedes, bueno, pero ¿qué preguntas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Todas estas preguntas, todas estas inquietudes, interrogantes,
nosotros debemos solventarla en la planeación. O sea, después de haber realizado la planeación de los 5 elementos que tenemos aquí, de estos 5 niveles, nosotros debemos haber contestado estas preguntas, ¿sí? Claro que cada una de las preguntas se va dando en alguno de los niveles, ¿sí? O algunas preguntas se resuelven en un solo nivel. Bien, vamos con la planeación estratégica, ¿sí? ¿Qué preguntas nos hacemos aquí? Primeramente, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Dónde nos encontramos? Y cómo llegamos allá. Digamos, esa es las principales preguntas que uno se va a hacer. Recién llegamos a un departamento de sistemas o un centro de cómputo. Bien, entonces lo primero que ustedes deberían hacer en su primer día, después de conocer obviamente al personal que trabaja con ustedes, es saber hacia dónde va esa organización, hacia dónde va el centro de cómputo, ¿sí? Hacia dónde quiere ir por lo menos. Ustedes tienen que identificar eso, ya sea con la alta gerencia o sea con el mismo departamento de tecnología, con el equipo que tenemos allí o con el personal que está allí. ¿Dónde nos encontramos? Y luego entonces establecer con esta estrategia cómo vamos a llegar a este punto donde queremos llegar, ¿sí? Tienes que saber dónde estás para poder saber, después plantear la estrategia de cómo vas a llegar a donde quieres llegar. Bien, entonces, definamos planeación estratégica, ¿sí? Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisión colectiva en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones para adecuarse a los cambios y a las demandas que le impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus servicios. Bien. Las preguntas entonces serían, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esta pregunta determina claramente la visión y la misión de la organización. Establece su posicionamiento en el tiempo y así como el objetivo y las metas que debe alcanzar esa organización. ¿Dónde nos encontramos ahora? Para responder a esa pregunta es necesario realizar un diagnóstico de la situación actual. Esto quiere decir que un análisis interno de la organización y dentro del entorno. Y por último, la pregunta, ¿cómo llegamos allá? Esa pregunta implica desarrollar estrategias que constituyen el camino que nos llevará a conseguir nuestro posicionamiento en el futuro y nuestros objetivos. ¿Sí? Ya sea que es un departamento de tecnología nuevo o uno que ya exista, ustedes lo primero que deben hacer es saber a dónde quieren llevar ese departamento. ¿Sí? La organización, ¿dónde quiere que esté ese departamento? ¿Cuál es su meta final? ¿Sí? Luego saber en dónde están, ¿sí? Qué tan lejos están de cumplir ese objetivo. Para luego saber entonces cómo vamos a planear una ruta y llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, obviamente, comenzamos con la planeación estratégica. Bien, la planeación estratégica hace posible realizar una visión colectiva, incluye objetivos cuantificables, es un proceso colectivo y democrático. Proceso colectivo y democrático significa que uno tiene que utilizar o tiene que reconocer a todo el personal que trabaja en el departamento y cada uno de ellos deben aportar su grano de arena, ya sean uno más, otros menos, para poder llegar a cumplir esos objetivos cuantificables, ¿sí? Debo responder a una realidad, o sea, esos objetivos deben ser reales, ¿sí? Deben ser realistas, y debe contestar las preguntas básicas que fueron lo que hicimos hace un momento. Obviamente el plan de la planificación estratégica debe incluir un plan de acción, ¿sí? Porque para poder llegar a nuestros objetivos tengo que planificar la estrategia. Bien, y eso incluye un plan de acción. ¿Cómo voy a llegar allá? El plan de acción requiere actividad por actividad, ¿sí? Objetivos específicos que debemos alcanzar a corto plazo. Los objetivos específicos los vamos a ir alcanzando a corto plazo y cada objetivo nos debe ir acercando al objetivo final o a la meta final, que sería el objetivo general, ¿sí? También debe incluir la planificación estratégica un plan de evaluación. O sea, cómo yo evalúo mi plan de acción en el camino. Si yo digo que voy a cumplir esos objetivos en 6 meses, en el primer semestre de que estoy en la organización,
ok, ¿cómo voy a evaluar si estoy llegando a esos objetivos o a esos objetivos específicos? ¿Cómo evalúo que estoy llegando? No debe ser una simple percepción. Debería ser algo que yo pueda cuantificar, como dice aquí. Objetivos cuantificables. Y para eso tengo que tener una evaluación que cuantifique cómo voy. ¿Sí? Y esos objetivos que deben ser reales, yo debo saber cómo evaluarlos. Se formula antes de seleccionar un programa de prevención, ¿sí? Entonces, la planeación estratégica, yo también la voy a establecer, ¿sí? Antes de seleccionar cualquier programa de prevención. Bien, la planificación estratégica se va a subdividir en 3 fases, ¿sí? La fase 1, que sería la fase filosófica, que nos vamos a preguntar aquí, ¿cómo quisiéramos ver la organización? ¿Cómo quisiéramos ver a los empleados? ¿Y qué podemos producir? ¿Sí? Ya entonces esas preguntas se van dando a cómo es la visión que tenemos de la organización, cómo quiere verse la organización en el futuro, cómo queremos ver con esa visión también a los empleados y qué podemos producir en la organización, ¿verdad? Entonces sería la fase 1, la fase filosófica. La fase 2 de la planeación estratégica sería la fase de análisis. Acá yo tengo que analizar entonces el entorno externo, que eso está dado principalmente por analizar las oportunidades y las amenazas. Eso van a verlo más a profundidad cuando ustedes vean el análisis FODA, ya digamos, en una clase que sea más administrativa, van a ver análisis FODA, que lo que quiere decir eso es que uno tiene que analizar los entornos externos. Los entornos externos son las oportunidades que el mercado nos da o el entorno nos da en un momento y las amenazas que también nos da el entorno o el mercado. ¿Sí? Si yo estoy compitiendo, mi empresa compite en un mercado, yo tengo que saber qué están dando mis otros competidores, cuál es la oportunidad que tengo con ellos. Ellos tienen algunas deficiencias que yo puedo aprovechar y entonces eh, aprovechar esa oportunidad. O si tengo amenazas próximas a venir, también tengo que analizarla. Esos son los análisis del entorno externo. También tengo que hacer un análisis interno. ¿Qué significa análisis interno? Ya adentro de mi organización. Ya no tiene que ver ya con el mercado ni con mis competidores. El análisis interno tiene que ver entonces hacia adentro, mi organización, mi centro de cómputo. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Eso es lo que significa la F y la D acá. Fortalezas. ¿Qué tan fuerte tengo mi centro de cómputo? Y mi equipo. Cuando hablo de equipo es el personal, los colaboradores, qué tan fuerte tengo en cada una de las secciones de mi centro de cómputo o qué tan débil tengo alguna de esas secciones de mi centro de cómputo. ¿Sí? Soporte técnico, la parte de desarrollo de programadores, la parte de analistas, la parte de operadores, qué tan fuertes están, qué tan débiles están. Yo tengo que saberlo. Yo tengo que saber las fortalezas y las debilidades. Bien, eso se hace en la fase de análisis. Y luego entonces a dónde puedo llegar con esa fortaleza, con esas debilidades. Y si con el mismo equipo que yo tengo puedo fortalecer mis debilidades y mantener mis fortalezas allí. Obviamente eso es lo que tengo que intentar hacer, porque eso sí depende de mí. ¿Sí? Lo que son las fortalezas del análisis interno, fortalezas y las debilidades, dependen, aquí, este punto, fortalezas y debilidades, yo sí las puedo controlar, son controlables por mí, que si soy el director del centro de cómputo, yo puedo saber si esas fortalezas las mantengo y si esas debilidades las fortalezco para que obviamente ya no sean debilidades. Eso va a depender de mí, yo tengo el control sobre eso. A diferencia de las oportunidades y las amenazas, que eso es un entorno externo y no necesariamente dependen de mí. Yo puedo tomarla en cuenta porque puedo hacer una investigación, pero yo no puedo controlar el mercado completo, ¿sí? Pero sí puedo tomar en cuenta qué está pasando en el mercado, qué está pasando con mi competencia para ver cómo ajusto mis estrategias, ¿sí? Ya no dependen de mí, pero sí puedo tomarla en consideración para tratar de aprovechar las oportunidades
y tratar de que las amenazas no se cumplan en mi organización. Entonces, toda esa visión la tiene que tener todo gerente, todo director, ¿sí? Esa sería la fase de análisis, la fase 2 de la etapa de planificación estratégica. Y la fase 3 de la etapa de planificación estratégica sería la estructuración de esa misma planificación, donde yo voy a disponer las políticas del centro de cómputo, los objetivos estratégicos de ese centro de cómputo, las metas y qué indicadores voy a hacer. Los indicadores lo que me van a decir es cómo estoy cumpliendo mis objetivos específicos. ¿Sí? Lo que habíamos dicho de cómo íbamos a hacer la evaluación. Bueno, yo evalúo en base a indicadores. Entonces, esa estructuración de las políticas, de los objetivos, de las estrategias, lo puedo hacer yo dentro de mi gerencia del centro de cómputo. Tengo que hacerlas y tengo que darle en constante monitoreo para poder ver si estoy cumpliendo con los objetivos específicos que van a llevarme a cumplir entonces la visión de una compañía. Esto sería entonces lo que es la planeación estratégica, que sería el primer nivel de la planeación, y se subdivide en estas fases que vemos allí. Bien, me detengo un momento para escucharlos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Tiene alguna consulta? Antes de pasar al siguiente. ¿Sí? ¿Alguien? Bien. Por el momento, mi parte no. No, listo, perfecto. Sí, pero por el momento, por el momento no. No escuché muy bien, pero bueno, no sé si preguntaste algo. Pero... Profesor, estamos claros hasta ahora. Bien, perfecto, muy bien. Gracias, Alexis. Bien, seguimos. Vamos entonces con el otro nivel de la planeación. Estamos hablando entonces del segundo nivel, que sería la planeación de recursos. La planeación de recursos, entonces, va enfocada un poco a cuánto recurso monetario de dinero necesito ocupar o se va a ocupar para el centro de cómputo. Dentro de este ámbito deben considerarse los recursos económicos que va a requerir la construcción del centro de cómputo. Como yo decía, esto enfocado a que sea un nuevo centro de cómputo, o cuánto dinero cuento para mantener un centro de cómputo si es que ya el centro de cómputo está andando. Obviamente, si lo contratan ustedes para ser gerente, administrador de un centro de cómputo, ustedes tienen que saber con qué presupuesto ustedes manejan el centro de cómputo. Ese, digamos, que sería parte primordial de sus funciones. Ustedes necesitan con qué presupuesto cuento. O sea, tengo presupuesto para invertir, para agrandar, para comprar más equipos, o definitivamente no tengo presupuesto, solamente mantengo con lo que tengo. ¿Con qué cuento? ¿Sí? Porque no puedo hacer una planificación asumiendo de que soy una empresa de que tengo un presupuesto de millones de dólares en la parte de departamento de tecnología y hago toda una planificación de comprar equipo, de comprar los mejores equipos de comunicación, los mejores equipos de impresora, los mejores laptops y de repente, ¿quién dijo que yo tenía ese dinero para invertirlo? Yo primero tengo que saber con cuántos recursos cuento. Si no, no puedo hacer ninguna planificación súper que tenga que conlleve económicamente demasiado dinero. Yo tengo entonces que adecuarme al presupuesto de la organización también para bajar la expectativa y saber hasta dónde puedo contar, ¿verdad? En esta etapa de planificación, el jefe encargado o administrador del centro de cómputo organiza los recursos económicos con que cuenta. La planeación de los recursos es para un centro de cómputo aquella que se establece los objetivos y determina un curso de acción a seguir según los siguientes elementos. Tengo que tener una planificación de los recursos a nivel de equipos, ¿sí? Ya diga equipos físicos o lógicos de cómputo necesarios para el funcionamiento, los periféricos, etcétera. Tiene que ver entonces con los equipos, parte de los recursos que yo tengo que saber cómo están mis recursos, cuánto tiempo tienen, cuál es la planificación que se tenía antes de cambiarlo cada cierto tiempo. Tengo que conocerlo, tengo que saber si tengo servidores que tienen 10 años de uso o si tengo servidores que tienen 1 año de uso.
¿sí? Necesito tener eso, ese panorama muy al tanto. Necesito contemplar entonces los materiales de construcción, materia prima para el funcionamiento, así como los materiales directos e indirectos. Eso significa cuánto a tinta tienen que gastar las impresoras que utilizamos, los toners, si usan toner, cuántas páginas, si todavía se utilizan páginas, cuánto pago de mantenimiento por algún software o de mantenimiento o de servicios de licencia, si necesito algún software. Esos son mis insumos. Yo necesito saber cuáles son esos gastos que se están dando en la compañía o en el centro de cómputo específicamente. Y también tengo que tomar en cuenta los elementos que tienen que ver con la instalación del edificio, el acondicionamiento del edificio, las plantas de emergencia, los dispositivos de seguridad, ¿sí? Todo eso que tenga que ver no solo con la instalación nueva, sino con una instalación que esté funcionando, cuánto necesito para mantener el acondicionamiento de esto. Cuento con una planta de emergencia, una planta eléctrica, cuánto tengo que pagar por el mantenimiento de esa planta eléctrica, cuánto tengo que pagar al sistema, si alguien me está dando un monitoreo de seguridad en el centro de cómputo, cuánto tengo que pagar por eso. Todo lo tengo que tener muy claro, ¿sí? Porque yo no voy a llegar a un centro de cómputo, a administrarlo y no saber qué es lo que tengo que mantener o que gastar para poder mantener mi centro de cómputo. Y mucho más si es un centro de cómputo que es una empresa nueva y te encargan de que tú armes el centro de cómputo, mucho más tengo que tenerlo en cuenta con cuánto cuento para saber qué tengo que comprar y qué tengo que instalar. Bien, en este punto de la planeación de recursos me toca entonces la selección y preparación de la colocación del lugar, ¿sí? El lugar donde está ubicado el centro de cómputo debe cumplir una serie de requisitos, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. Debe estar situado o ubicado en un lugar donde no tenga acceso a personal no autorizado. Eso quiere decir que el centro de cómputo debe estar, no debe estar en una zona de paso. No es que contabilidad de administración tienen que pasar a contabilidad y tienen que buscar las firmas y tienen que pasar por el centro de cómputo. No tiene ningún sentido. El centro de cómputo debe ser un lugar separado donde solo va a entrar el personal autorizado. Solo debe entrar las personas que allí trabajan dentro del centro de cómputo. No puede estar pasando al centro de cómputo físicamente personas que no están autorizadas. Y si va a pasar alguien, bueno, venga con el gerente, venga con el subgerente o venga a hacer unas pruebas específicas, sí, siempre con una autorización. No puede ser una zona de paso, ¿verdad? Eso tiene que estar claro que situado en un lugar donde se pueda restringir el paso, ¿verdad? Que no entre mucha luz natural, ¿sí? Debe haber aire acondicionado. Dirán ustedes que no entre mucha luz natural, ¿por qué? Bueno, la luz natural o el sol, digamos directamente, me puede hacer entonces que mi centro de cómputo tenga una temperatura más alta, ¿sí? Aumente la temperatura, mi aire acondicionado entonces o va a tener que tener mucha más potencia o va a tener que enfriar mucho más y eso no es eficiente. Ya hablamos la semana pasada de la eficiencia. Entonces, partimos por ese punto y yo debo tener mi centro de cómputo en un lugar que la luz del sol no le pegue tan de frente, ¿sí? O por lo menos si va a pegarle la luz del sol, que ya sea una luz más tenue, que sea en la bajada en la tarde, o bueno, si no hay otra manera de que tengo que estar ubicado donde pega la luz del sol, tendría que buscar un lugar o unas cortinas o unas papeles que hagan que ese calor entonces no se irradie tanto hacia adentro. A ver, ¿qué más? No debe haber entradas de aire natural, ¿sí? Debería Profe, estar sellado. Dígame. consulta. Sí, dígame. Entonces, por decirlo así, puede ser un espacio totalmente cerrado. No hay inconveniente si está todo cerrado, solamente la puerta de acceso. Solamente la puerta de acceso, sí, efectivamente. Sí, digamos, por temas de seguridad, los bomberos y otras cosas te van a pedir que siempre haya otra salida, ¿no? Puede haber una salida de emergencia, pero sí, efectivamente, debería ser un lugar que no es que tenga muchas ventanas. Sí, podría haber ventanas, obviamente, para que tampoco sea un lugar tan oscuro, pero no debería tener tantas. Todo lo que son oficinas para gerentes, hablemos de otros gerentes, gerentes de administración, de finanzas, de producción, ellos sí les gustan las ventanas, tener
vista, perfecto, pero para el centro de cómputo no debería, esa no debería ser la primera opción, no debería tener tantas ventanas como para que le pegue el sol, y entonces eso lo que haga es calentar el lugar, y eso me hace que yo tenga que tener aire acondicionado o más potente, o tenga que gastar mucho más energía para poder que él enfríe. Recuerden que en el centro de cómputo también está dentro de donde trabaja todas las personas del centro de cómputo, también tiene que estar mi lugar, mi centro donde van a estar mis servidores. Obviamente ese servidor también debe estar en un lugar que tenga otro aire acondicionado, que esté más frío todavía, pero si el mismo centro de cómputo donde está todo el personal o el departamento está caliente, eso también le impacta a los servidores. Bien, extintores, obviamente debe haber extintores, debe estar marcadas las rutas de evacuación, sistemas de control de seguridad, contra robo, contra agua, interferencias por ruido, sabotaje, backup, todo eso hay que contemplarlo, como dice la selección, la preparación y todo lo que tiene que ver con todos estos sistemas. El centro de cómputo debe estar alejado de fuentes de energía de alta tensión, ¿sí? Humedad, ondas de radio, y debe ser un lugar relativamente fresco. Alejado de fuentes de energía, no puede estar, normalmente centros de cómputo, ya si hablamos de centros de cómputos grandes, suelen haber en estos grandes edificios máquinas para lo que son los equipos de centro de aire acondicionado, máquinas súper grandes. Esas máquinas requieren una corriente, un voltaje más alto. Para eso se instalan paneles para que tengan esos voltajes grandes. Entonces, el lugar donde se van a poner los aires centrales para toda la empresa no debería estar muy cerca del centro de cómputo tampoco, ¿verdad? Debería, digamos, tener una distancia, o si están perpendicular para que no estén tan cerca, es mejor, porque no deberíamos tener voltajes muy altos que estén consumiendo mucho más esos motores del aire acondicionado o esos compresores que generan mucha corriente o tienen que recibir mucha corriente. No debería estar cerca del centro de cómputo, ¿sí? Todo eso se impacta porque el centro de cómputo también tiene paneles de electricidad separados donde donde se va a dividir toda la carga del centro de cómputo, y no debería estar muy cerca de lo que es ese tema de alta carga o de energía de alta tensión. Incluso, profe, en ocasiones he visto también que tienen un sistema tierra distinto del centro de cómputo. Sí, Aparte, que he visto que sí, han enfatizado bastante en eso. sí, por supuesto. Por supuesto, el tema de tierra es importante. Les cuento una anécdota. Cuando mis primeros años de programador, yo trabajé en el gobierno por un par de años nada más, no mucho. Ahí estuve aprendiendo. Se buscó un sistema que se llama S400 de IBM. Ese es un sistema que, digamos, es extremadamente robusto, muy poderoso, pero obviamente solo lo compran lugares que tienen el poder adquisitivo, digamos bancos, aseguradoras. O sea, es muy caro, ¿verdad? Solo lo trabaja IBM, solo son equipos IBM, son muy caros. Entonces, me acuerdo que cuando compraron eso y lo llevaron, cuando fueron a hacer la instalación, midieron todo el tema, esta gente de GBM que son profesionales en eso, midieron todo el tema del tierra, de tierra, y decían no. De los miajes. Exacto, entonces decían no, aquí en los paneles eléctricos que tengan, no nos da el valor a tierra que necesitamos. Ellos mandaron a poner una varilla de acero de no sé cuántos pies hacia abajo para enterrarlo en el piso del lugar de un ministerio donde yo trabajaba. Y ese ministerio entonces queda cerca bueno, digamos, del centro histórico, ¿no? Por San Felipe. Entonces, cuando fueron a poner la varilla es una súper larga, fueron a instalarla, ya obviamente unas personas especializadas. Todo ese lugar de ahí son puros rellenos. O sea, que por más que esa varilla la enterraron para buscar una tierra
especial para el servidor, o sea, porque si no, ellos decían, no vamos a instalar el servidor si eso no tiene tierra llegando a cero. Me acuerdo que ellos te buscaban casi cerca de cero. Y enterraron una varilla y esa varilla, ni siquiera con la varilla enterrada, eso llegó al punto que ellos querían y era porque el área ahí es mucho relleno. O sea que por más que estaban enterrando la varilla, esa varilla no estaba llegando directamente a una tierra directamente, sino que había relleno. O sea que tuvieron que hacer otra búsqueda con una varilla mucho más larga para enterrarla para poder llegar a los que ellos buscaban. A mí en aquel tiempo me pareció una exageración. Yo estoy hablando de hace más de 20 años atrás. Me pareció una exageración, pero ellos, ese era el protocolo. O sea, ellos no podían dejar el equipo instalado hasta que no tuvieran un anclaje a tierra que tuviera el porcentaje que ellos esperaban. Eso pasó más de mes y medio para poder que llegaran a tener el punto de tierra que ellos necesitaban. Ya les digo, me pareció una exageración, pero con el tiempo entendí que, bueno, era por seguridad. O sea, ellos, el equipo es muy, muy caro. Lo sigue siendo. Hoy en día seguramente se sigue vendiendo para bancos y para estos, y comparado con otros servidores, es muy caro. Y entonces ellos no pueden correr ese riesgo de que algún rayo que carga en la organización vaya a afectar, o una subida de voltaje vaya a quemar al equipo, ¿no? Entonces, esa es la seguridad que ellos daban y eran muy estrictos en eso. Entonces, ahora que tú lo mencionas, les cuento esa anécdota que sí, efectivamente, hay muchos equipos que necesitan un punto de tierra especial. No solo separado, como dices tú, separado del otro, sino que especial, con un homenaje especial. Y bueno, eso fue increíble. O sea, demoraron como 3 meses para poder instalar el bendito servidor y era solo por eso, porque no llegaban a buscar el punto que ellos encontraban. Así que es importante, y mucho más cuando los equipos son caros, primero de tener unos proveedores que tengan esa, digamos, esa especialidad y esa dedicación, ¿sí? Porque puede llegar otro proveedor que dice, ahí te lo dejo y tú instálalo como puedas, o yo te hago la instalación, la tierra no es suficiente, pero ves cómo tú arreglas, ¿no? Entonces tiene que ser un proveedor que de verdad les garantice de que eso efectivamente va a estar protegido, porque es una inversión grande, ¿sí? Y esa inversión entonces hay que cuidarla. Y eso está entonces en el papel del gerente o el administrador, ¿sí? Que también tiene que tener ese sentido de profesionalismo, de decir, eso tiene que quedar bien instalado, no como que, ahí conéctalo y de ahí seguimos, ¿no? Tiene que quedar bien instalado, bien protegido, porque es una inversión que tiene que ser eficiente. Siempre volvemos a la eficiencia de la calidad. Bien. Bien, para poder tener el centro de cómputo bien ubicado, es recomendable seguir las siguientes observaciones: cercanía a los usuarios, búsqueda un área alta o crear el sitio por encima del nivel promedio de la empresa, pasillos amplios y tener estantes para poder colocar cajas, lejanía de explosivos inflamables y máquinas de producción. Eso cuando son fábricas, ¿no? Fábricas que necesitan igual una corrientes con voltajes súper grandes, fábricas que van generando toda la producción. Entonces yo no voy a poner cerca de esas fábricas el centro de cómputo, tiene que estar un poquito más alejado, quizás buscando un poco más un lugar que esté aireado, cerca de más que todo de la bodega, más que la producción. La bodega y la producción siempre tienen que estar un poco separados. Quizás el centro de cómputo yo lo oriento más a cerca de una bodega, a cerca del área de producción. Instalar contactos de corriente de sobra, eso, bueno, eso obviamente en los centros de cómputo se tiene que colocar todo el panel estructurado, no solo para el tema de comunicación de las redes, sino también de la corriente, y esos temas de corriente tienen que tener conexiones de sobra, por decirlo así, tienen que tener muchísimos, y siempre colocándolo también un acceso a batería y otro acceso, digamos, a la corriente directa. Batería, los equipos que deben de tener batería, como lo que son las desktop, para poder que en algún momento te dé un chance de que puedas apagar la máquina si se va la luz, o puedas guardar lo que estés haciendo si se va la luz. Y algunos equipos que no necesitan necesariamente batería, como impresora, como otros, entonces irían a esos conectores que usualmente no se colocan con baterías
porque tiene motor y cosas como esta. Ahí entonces tiene que tener de sobra esa cantidad de conectores. Bien, pasamos entonces ahora a la planeación operativa. Bien, la planeación operativa en el centro de cómputo consiste en realizar un detallado análisis de las necesidades de la empresa. Sí, está entrando un ruido acá, disculpen. Ya, listo. Bien, recuerden poner mute sus audífonos. Bien, entonces la planeación operativa consiste en realizar un análisis detallado de las necesidades de la empresa, de definir en base a las necesidades de una plataforma tecnológica o una estructura de hardware, de software y de personal operativo, entre otras cosas. ¿Sí? Que soporte entonces las operaciones de la empresa y utilice el medio de procesamiento de información. Bien. ¿Qué preguntas nos debemos hacer entonces en esta etapa o en este nivel de planeación operativa? ¿Cómo va a funcionar el centro de cómputo? Ya venimos con el cómo, ¿sí? ¿Qué software será necesario para el centro de cómputo? ¿Sí? ¿Qué hardware se requerirá en el centro de cómputo? ¿Qué servicios se van a prestar? ¿Sí? Estas son las preguntas que yo me voy a hacer al momento de hacer una planeación operativa. ¿Sí? ¿Qué software será necesario? O sea, necesito un software que me maneja la mesa de ayuda, o sea, para que la empresa completa pueda hacer solicitudes sobre sus requerimientos de tecnología. Se contrata normalmente un software que se llama mesa de ayuda, ¿sí? Que ahí es donde convergen todas las solicitudes de los demás usuarios para nosotros, la parte del centro de cómputo, solventar cada uno de esos problemas y poder darle seguimiento. Si yo no tengo un lugar donde converjan todas las solicitudes de los usuarios de la empresa, yo no puedo saber cuáles son mis métricas, ¿verdad? Yo tengo que confirmarle a la empresa, fíjate que si alguien de contabilidad me hace, le dicen ticket o le dicen solicitudes o le dicen requerimientos, como sea, me hace un requerimiento de que algo no le está funcionando en su sistema o no le funciona su impresora o tiene un problema con su máquina, si levanta esa solicitud, la única manera que yo pueda confirmarle de que en 3 días esa solicitud, máximo 3 días, esa solicitud ya debe estar solventada, es si me lo coloca en algún sistema y yo pueda ver las métricas y asignarle ese requerimiento directamente a alguien que está en el centro de cómputo, ¿sí? Ejemplo, una persona que está en el departamento de finanzas va y levanta un requerimiento que dice que su computadora no puede entrar a alguna carpeta compartida donde él normalmente requiere insumos para poder hacer algunos reportes. ¿Sí? Entonces, ese ticket se levanta o ese requerimiento se levanta, se le debe asignar automáticamente, el software deberá asignarle automáticamente a uno de los de soporte técnico. Digamos que tenemos 3 de soporte técnico, a uno de ellos le llega, Juan, le llegó el requerimiento número 100, hoy, 14 de junio, ¿sí? Yo, director del centro de cómputo, debo tener un dashboard o un panel de control o algunos reportes que me estén indicando cómo van los requerimientos y cómo están las atenciones de eso. ¿Sí? Yo no puedo permitir de que cuando me llegue ese dashboard yo vea que Juan atiende sus requerimientos o resuelve sus requerimientos 4 días después. O que él termina de hacer todas las solicitudes 4 días después. Si yo le confirmo a la alta gerencia que todos los requerimientos van a demorar máximo 3 días, nadie se puede alejar de ese número, ¿sí? Y si alguien se va a alejar de ese número, tendrían que hablar conmigo como gerente del departamento e indicarme por qué. Ah, no, es que se dañó la máquina, se dañó una impresora y definitivamente que en 3 días no lo puedo reemplazar. Se puede buscar una alternativa diferente para solucionar al empleado por un tiempo, pero definitivamente que ya es una situación que no se va a poder resolver tan rápido, pero te lo tienen que informar. ¿Sí? Y para eso entonces se necesitan esos software que manejan los requerimientos de los usuarios para poder tener la métrica de que yo resuelvo o se resuelve en el departamento los problemas de usuario en horas, en días
y tener un rango. O sea, cuando yo voy a la alta gerencia o a las reuniones semanales con con el comité ejecutivo de la organización, alguien no me puede decir, llevo 2 semanas esperando algo, ¿sí? Y ustedes, como directores del centro de cómputo, no se pueden quedar en plena reunión, así que alguien te increpa y te dice, hey, tengo 2 semanas esperando una respuesta y que tú no sepas de qué te estén hablando. Uno como director tiene que saber y llegar a cuál es tu solicitud. No, yo tengo aquí, eso ya se resolvió. Nada puede tener 2 semanas pendientes, mucho menos si no lo sepa el gerente. ¿Sí? Y eso entonces el software de mesas de ayuda te ayuda para resolver ese tema, ¿verdad? También necesitas entonces lo que es hardware. ¿Qué hardware necesitas? ¿Verdad? Si tienes backup automáticos, que lo tienes instalado en algún hardware que te va a estar manejando todo el tema de los backups. Sí, todo el equipo que necesites. Puede ser impresoras, puede ser máquinas, puede ser servidores que necesitas para operar. ¿Y qué servicio se van a prestar? O sea, ¿qué servicio presta? Hay muchas empresas que también, además del centro de cómputo, tienen outsourcing, tienen a personas que dan algunos servicios aparte porque quizás no se llega a completar o la organización se ha dado cuenta de que si tengo que ir a atender clientes fuera, en otras sucursales, o yo atiendo clientes que están en su casa, no vale la pena que alguien de la organización lo haga, sino que contratan un outsourcing que va y entonces ellos atienden a lo que es el público en su casa porque alguna conexión que no puedan dar. Entonces, uno tiene que tener conocimiento de entonces los servicios que se prestan y quién los presta en esa parte de la planificación operativa. Bien, llegamos a la planeación entonces de personal. En la planeación de personal, el administrador o gerente del centro de cómputo debe seleccionar al personal que requiere para la operación del centro de cómputo y eso tiene que ir de acuerdo a los perfiles profesionales de cada uno de sus colaboradores, la preparación que tenga y la experiencia que tenga en el ámbito laboral. Esto un poco se da un poquito más cuando uno está armando un centro de cómputo nuevo, ¿sí? Te contratan para ir a armar un centro de cómputo, una compañía que está llegando a Panamá, una transnacional que va a instalar su nueva oficina y tú tienes que armar el centro de cómputo completo. Bueno, tendrás que buscar el personal, ¿sí? Tendrás que buscar cuáles son los operadores que vas a utilizar, los programadores, los analistas, los que te van a funcionar como soporte técnico, ¿sí? Dependiendo también del tamaño de la organización. Eso cuando es un centro de cómputo nuevo, pero cuando está un centro de cómputo también andando, uno tiene que saber entonces qué es el personal, las capacidades que tiene el personal con que cuenta y si tiene que entonces hacer un reemplazo o un movimiento de algún personal, también uno necesita saber la experiencia que tiene el personal, ¿sí? Las preguntas que me haría aquí o que se hacen aquí en el nivel de planeación de personal sería quiénes van a operar el centro de cómputo, cuáles serán sus funciones, qué cantidad de personal será necesario. Fíjense que estos puntos tienen que quedar muy claros, no solo para el director, sino también que cada colaborador tiene que tener muy claro, ejemplo, cuáles son sus funciones. ¿Sí? Todos los programadores tienen que saber cuáles son sus funciones y sus limitaciones o sus límites, por decirlo así. Los que van a operar el centro de cómputo también necesitan saber cuáles son sus funciones, los soportes técnicos, sus funciones. Tiene que tener muy claro en lo que es las funciones y responsabilidades de cada persona. Y eso es importante que el personal lo sepa. ¿Sí? El director también tiene que saber entonces las funciones de todos los que están dentro de su centro de cómputo. Y qué cantidad de personal será necesario. Los que cuentan, o sea, con lo que cuenta ya, si acaba de entrar al centro de cómputo, y cuántos serán necesarios para cumplir los objetivos que me están planteando. ¿Sí? Si yo llego a un centro de cómputo porque quieren hacer una renovación completa, quieren llegar a niveles altos de que el mercadeo se dé a conocer, sacar los productos, tener muchos más productos de tecnología en la organización, estar en la vanguardia de lo que es la tecnología. Obviamente yo tengo que contar con más recursos y para más recursos también tengo que contar con más personas y esa persona también con una capacitación especial dependiendo de cuáles son los objetivos que quieran cumplir la organización. ¿Sí? Eso es parte de la gerencia del centro de cómputo. El gerente tiene que estar entonces calificado para poder encontrar a ese personal. Obviamente se puede ayudar de algunas empresas
especializadas en contratar personal, porque puede ser que tú no te quieras dedicar a buscarlo, pero sí necesitas saber qué es lo que estás buscando y qué experiencia necesita esa persona que estés buscando. Bien, y por último, el último nivel de la planeación sería la planeación de instalación física. En esta etapa de la planeación se refiere a todo lo que tiene que ver con el equipo que debe utilizar y que debe estar contenido dentro del centro de cómputo. ¿Sí? ¿En dónde estará ubicado el centro de cómputo? ¿Sí? ¿Cuántas secciones será necesaria construir o separar dentro del centro de cómputo? ¿O qué estilo se quiere? Porque hay unos centros de cómputo que, digamos, ya ahora mismo no tienen una separación marcada, una sección marcada, sino que hay veces que hay un espacio relativamente abierto para todos los colaboradores y las secciones están marcadas simplemente por las funciones que tienen cada uno. ¿Dónde se va a colocar el centro de carga? ¿Sí? Esto ya dado para abrir un centro de cómputo nuevo. Si ya tú llegas a un centro de cómputo, obviamente el centro de carga, que hablamos de la energía que va a requerir el centro de cómputo, ya debe estar armado, ¿no? ¿Dónde serán ubicados los servidores? Recuerden, los servidores están normalmente en un lugar, en un cuarto de servidores, con otro aire acondicionado separado que tiene que tener una temperatura mucho más baja de la temperatura que tienen las personas o todos los colaboradores. Digamos que los colaboradores se mantienen con una temperatura entre 17 y 22 grados, está bien, pero esa temperatura, los servidores no sería adecuado para los servidores tendrán que ser menos de 18 grados para poder que estén en una temperatura adecuada, que no se sobrecalienten, y se da el caso de que obviamente esos servidores tienen que estar en un cuarto separado, físicamente separado, ¿sí? Ahí sí tiene que contarse con eso, y las condiciones de ventilación que serán necesarias para la instalación física de ese centro de cómputo. Generalmente la instalación física del centro de cómputo exige tener en cuenta por lo menos los siguientes puntos que vamos a mencionar. El local físico, donde se analiza el espacio disponible, el acceso a los equipos y personal, la instalación de suministros eléctricos, el acondicionamiento térmico, elementos de seguridad disponibles. También los espacios y movilidad, características de las salas, altura, anchura, posición de las columnas, posibilidades de movilización de los equipos, suelo móvil, suelo falso. ¿Sí? Esto de suelo falso, digo, es una tendencia que ya casi todos los centros de cómputo deben tener, o por lo menos los cuartos de servidores. ¿Sí? Se da de que obviamente debe tener un piso falso, quiere decir que hay un piso, que es el normal, que debe estar un poquito elevado, el del cuarto de servidores, y hacen otro piso una distancia más arriba, ya pueden ser algunas pulgadas más arriba, por la deposición de que si hay alguna inundación, entonces el piso obviamente se inunda la parte de abajo, pero no se inunda donde están los servidores. O si llega a inundarse, obviamente ya sería una catástrofe y sería porque se sobrepasa cualquier tipo de métrica normal de eso, ¿no? Entonces se hace un segundo piso para que cualquier cosa, entonces esa inundación pase abajo y los servidores entonces estén protegidos en la parte de arriba. A eso se hacen los pisos falsos. Iluminación, el sistema de iluminación debe estar apropiado para evitar reflejos en la pantalla, falta de luz en determinados puntos y evitar la incidencia directa del sol sobre los equipos. Habíamos hablado ya del sol, de la iluminación, pero también tiene que ver mucho que ver la iluminación de las pantallas a las personas que estén en el centro de cómputo. No les puedes poner, digamos, los focos directamente atrás para que la pantalla le dé ese reflejo. Hay que tratar de buscar siempre una posición especial para que las luces iluminen a una altura suficiente para que no moleste el reflejo en las pantallas. Todo eso se tiene que tomar en consideración. El tratamiento acústico, los equipos ruidosos como impresoras de impacto, equipos de aire acondicionado, equipos sujetos a una gran vibración, deben estar en zonas donde tanto el ruido como la vibración se encuentren amortiguados. ¿Sí? Si se da en estos casos, tenemos de estos equipos en el centro de cómputo,
necesitamos entonces ubicarlos en algún lugar que no incomoden o que no molesten a las otras personas que obviamente están en el centro de cómputo. Y por último, la seguridad física del local, ¿sí? Se estudia el sistema contra incendios, teniendo en cuenta que los materiales sean incombustibles. Ya hablamos de la pintura de las paredes, el suelo, el techo, las mesas y las estanterías. También tienen que determinar el tipo de material. Y se estudia la protección contra las inundaciones y otros peligros físicos que puedan afectar la instalación. Y el suministro eléctrico, ya lo hemos mencionado, del centro de cómputo debe haber... Disculpen. Ok, el suministro eléctrico del centro de cómputo debe haber unas condiciones especiales, como la utilización de líneas independientes del resto de la instalación, para evitar interferencias con elementos de protección y seguridad específicos, y en muchos casos un sistema de alimentación ininterrumpida, ¿sí? Ya sea equipos electrógenos o instalación de baterías. Normalmente los centros de cómputo van a tener las baterías, siempre deben tener todo un equipo de baterías, ya sea dependiendo del centro de cómputo, puede ser individual en cada una de las máquinas o un centro donde estén unas baterías ya grandes y que distribuyan a cada uno de las corrientes para que puedan tener entonces las baterías de respaldo por cierto tiempo para los equipos, baterías también para los servidores por cierto tiempo, y esa sería la primera línea de protección, ¿verdad? Contra esa alimentación ininterrumpida. Debe haber también una planta que soporte que la luz se vaya por mucho tiempo, porque las baterías, digamos, a los servidores las va a aguantar por un par de horas, pero si se va por más tiempo, yo debería tener una planta eléctrica o un edificio que cuente con una planta eléctrica para que él dé un suministro eléctrico ya por un tiempo más largo, digamos un día por lo menos, y se dé entonces, no se pueda presentar el caso de que yo vaya a perder o tener que apagar mis equipos por falta de suministro eléctrico. Bien, pregunta hasta el momento de lo que es los niveles de planeación. ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene comentarios? Profesor, hasta ahora pienso que estamos claros ahí. Todo claro. Bien, perfecto. Y un buen tema. Está buena la clase. Bien, perfecto. Muy bien. Planeación. Bien, es lo que estamos, eran los niveles que ya estuvimos viendo, 5 niveles de la planeación en el orden que se deben dar, ¿verdad? Esa planeación es interesante estudiarla, conocerla y tenerla en cuenta, ¿no? Cuando ustedes entonces tengan un centro de cómputo en su dirección o en su gerencia. Bien, vamos a pasar entonces al segundo elemento que habíamos hablado de la administración. La semana pasada habíamos hablado de los elementos de la administración. Habíamos hablado de la planeación, que la acabamos de ver un poco a detalle. Ahora vamos a hablar entonces de la organización del centro de cómputo, será el segundo elemento. Esos elementos de la organización del centro de cómputo, vamos entonces a detallarlos ahora aquí. Bien. Organización del centro de cómputo. Una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea perfectamente claro para todos los que deben realizar determinada tarea y quién es responsable para determinar los resultados. De esta forma se eliminan las dificultades que ocasionan la impresión en la asignación de responsabilidades y que logra un sistema y se logra un sistema de comunicación y de toma de decisiones que refleja y promueve los objetivos de la empresa. Es importante acá lo que hemos leído, lo que es la organización, principalmente porque ya tiene que ver un poco con las personas, ¿sí? Tiene que ver con las personas, la persona tiene que estar clara, hablamos de los colaboradores, que en la organización de la empresa, inclusive del centro de cómputo, yo tengo que saber a quién, cuáles son mis responsabilidades de cada una de las personas, de cada programador, de cada operador, de cada soporte técnico, ¿sí? ¿Cuáles son las responsabilidades y a quién le rinde cuentas? En estas organizaciones siempre se le tiene que rendir cuenta antes a alguien, ¿sí?
Inclusive el gerente general rinde cuentas a la junta directiva. Entonces, tiene que saber siempre a quién le tiene que rendir cuentas o quién es responsable de las actividades que tú haces. Y tú eres responsable de las actividades que haces, pero también tienes un jefe directo. Y eso tiene que quedar claramente establecido y todo lo deberían tener establecido bien dentro de la organización, ¿sí? Y ese es el sistema de comunicación y toma de decisiones que debe reflejar la organización. Un aspecto importante a considerar tanto de la organización es la estructura organizativa. Así entonces es necesario introducir el apartado que normalmente se le conoce como los organigramas, que son instrumentos para mejorar la administración y la organización, inclusive de los centros de cómputo, ¿sí? Organigramas, obviamente hablamos de organigramas de la empresa, pero también dentro del mismo centro de cómputo también hay un organigrama. Bien, vamos a ver entonces ejemplos de cómo son algunas organizaciones dentro de la empresa, cómo se organizan algunas empresas para ubicar el centro de cómputo, el departamento de tecnología, departamento de IT, como se le diga, ¿sí? Como lo vimos la semana pasada, el centro de procesamiento de datos, cualquiera de esos nombres que se les da, dónde se ubica dentro de la organización, y eso siempre va a depender del tamaño de la organización y también de qué estructura o cuáles las prioridades que le da el gerente o la junta directiva de la organización al centro de cómputo. Bien, vamos a poner primero los ejemplos de una pequeña empresa, ¿sí? Vamos a separar obviamente las pequeñas empresas de las grandes organizaciones, porque una pequeña empresa obviamente va a tener un organigrama muy pequeño, o sea, o más simplificado, por no decir de tamaño, sino más simplificado. En este ejemplo, para empresas pequeñas, digamos que tenemos al gerente general. Ese gerente general normalmente se va a ayudar con tres gerencias o tres departamentos, que sería el departamento de finanzas, departamento de mercadeo y el departamento de producción, ¿sí? En estas figuras pequeñas, por lo regular, el departamento de informática lo ubican debajo de el departamento de finanzas, ¿sí? Entonces eso significa que el director de informática o el encargado del departamento de informática le rinde cuentas al director de finanzas, ¿sí? En estas pequeñas organizaciones normalmente se da así. Otra de las situaciones que se puede dar es que ese gerente general también está o se apoya en tres gerencias o tres departamentos que serían finanzas, mercadeo y producción, pero en esta ocasión, como para no asignársela a uno solo, le reparte la responsabilidad a que todos, digamos, los tres departamentos principales sean cargo, o ese de informática le tiene que responder a los tres departamentos por igual. O sea, no que tienen una prioridad con uno porque los tres lo brinda por igual. En esta situación que se den en pequeñas empresas, que se dé este organigrama, no es muy recomendable porque tienden a no tener muy claro entonces a quién le tiene que rendir cuentas el gerente de informática. Entonces está dividido en que todo recae sobre el gerente de informática y a quién atiende. Si finanzas le hace una solicitud con urgencia y mercadeo también le hace una solicitud con urgencia y producción, bueno, algo súper importante y urgente, ¿a quién atiende primero? ¿Sí? Entonces esa decisión que la toma el de informática, porque si le pregunta al de finanzas y al de finanzas le va a decir, haz la mía. Si le preguntan al mercadeo, le va a decir, haz la mía, y lo mismo va a pasar con la producción. Entonces llega a ser un poco engorroso esa toma de decisión porque no tienes a quién acudir, quién es el superior de ese departamento. Entonces tú tienes que tomar la decisión y si toma la decisión de atender al de producción, entonces el de finanzas y el de mercadeo puede ser que ya no te vean muy bien y siguen siendo tus cabezas de tu departamento. Entonces este organigrama que se da en algunas pequeñas empresas no es recomendable. No es recomendable porque entonces si no tengo en cuenta, yo no sé exactamente a quién le debo rendir cuentas, a los tres, entonces la toma de decisiones se vuelve algo bastante ambigua y un poco puede ser sesgada hacia uno o hacia otro y se vuelve entonces la comunicación
un poco problemática, ¿sí? Entonces, se recomienda modificar este tipo de organigrama a que sea entonces un organigrama más nivelado, en donde la informática vaya a tomar una posición, digamos, paralela a los otros departamentos. De esta manera, él va a atender a los otros 3 departamentos, pero ya sabiendo de que él tiene que responderle a la gerencia general, ¿sí? Ya no, el de finanzas no va a pasar por encima de ti a decir, hey, tú no me has atendido mis cosas, porque la gerencia general debe estar enterada entonces de cuál es la prioridad que le estás dando, porque la gerencia general es que te da las prioridades en este punto. Atiende el de producción primero, después atiende el de finanzas y bueno, después vemos lo de mercadeo. Entonces, alguien te está dando una serie de prioridades y ya sabes cómo proceder, ¿sí? Para estas pequeñas empresas donde hay pocos empleados y hacen muchas cosas. Entonces se vuelve uno multitasking y es bueno que alguien, en este caso la gerencia general, es la que decida cuál es la prioridad de los temas que uno está viendo, ¿sí? Entonces, para estas pequeñas empresas, lo recomendable sería este último organigrama. Eso no quiere decir que todas las pequeñas empresas lo tienen, pero eso será lo recomendable, ¿sí? Si en algún momento tienen que tomar la decisión, eso sería lo que ustedes deberían recomendar. Bien, vamos entonces ahora a organizaciones un poquito más grandes. Ya hablamos de medianas a grandes. Entonces tenemos tres estilos de organizaciones donde se ubica al departamento de informática o de tecnología en diferentes posiciones, pero son ya estilos que cada junta directiva o cada organización va a tomar. Vamos a ver primero la estructura organizativa lineal, ¿sí? En este tipo de estructuras, el centro de cómputo se ve comprometido a procesar preferiblemente la información del departamento al que pertenece. Digamos, en este caso, informática, esto tiende a pasar mucho. He vivido y he estado, digamos, dentro de un departamento de informática que le rinde cuentas a la administración, ¿sí? Y se da mucho, inclusive, no solo en empresas medianas, yo he estado en empresas grandes donde la informática está abajo del director administrativo. Y creo que esta es una de las más vistas o la que más se utiliza, por lo menos aquí en Panamá, se utiliza muchísimo este enfoque, que es lineal, ¿no? Es la estructura organizativa lineal. Le rinde cuentas a la administración, ¿sí? El director administrativo o vicepresidente administrativo, como lo quiera decir la organización, él es entonces el jefe, el que le da las prioridades a el departamento de informática. Entonces, el gerente de informática le rinde cuentas al vicepresidente administrativo. Bien, dice que en esta estructura normalmente existe una menor cantidad de técnicos, es una organización simple y generalmente se presenta en una organización de pequeña a mediana. Bien, entonces la informática bajo el paraguas de la vicepresidencia administrativa o la gerencia o la dirección administrativa, como le diga el organigrama. Como ven, entonces está la junta directiva como cabeza, obviamente, de la organización. Está una auditoría externa. Viene el gerente general, que tiene su auditoría interna. Y luego, para, digamos, fortalecer las decisiones del gerente general, él tiene a 4 cabezas, que sería el de mercadeo y ventas, administración, producción y finanzas. Y informática está bajo la parte de administración, ¿sí? Obviamente, esto es, ¿por qué es tan visto? Porque es muy clásico, es del estilo de las empresas que tienen muchos años, estilo de estas empresas que vienen desde muchos años, digamos que es el estilo clásico, porque la administración, como estamos viendo, tiene que obviamente atender a los demás departamentos también, ¿sí? Entonces atiende a finanzas, atiende a mercadeo y por lo cual entonces informática también debe hacer lo mismo, ¿sí? Entonces la administración se va a orientar a que también la parte informática funcione como ella, ¿verdad? Entonces esto es muy visto. Aquí en Panamá es muy visto este estilo organizativo lineal. Bien, veamos el siguiente. Es estructura organizativa funcional, ¿sí? En esta organización, como ven, la informática entonces pasa al mismo nivel de los otros. Obviamente, por el mismo consejo, por lo mismo que dijimos cuando eran las pequeñas empresas. De esta manera, el director
ya tendría otro cargo, digamos, será director igual que aquí, director de mercadeo, director de administración, director de producción, director de finanzas, y habría un director de informática. ¿Sí? Le rendiría cuenta directamente al gerente general. ¿Sí? Ahí la gerencia, entonces, más allá que eso, que es el gerente, que es el CEO, digamos, el principal encargado de la empresa, es el que le va a dar las prioridades. Y es más importante porque si, digamos, el departamento de informática tiene necesidades como compra de servidores, compra de equipos, de redes porque se están quedando atrás, necesita más puntos de red, necesita ampliar tu red, necesitas ampliar el Wi-Fi, que en algunas zonas puede ser que no llegue. Entonces, tú puedes hacer una solicitud directamente a gerencia, versus que antes tú primero tenías que hacer la solicitud al administrador y el administrador tenía 1000 cosas que comprar para otros departamentos. Él ponía tu solicitud y te la ponía ya, te la ponía debajo de un montón de carpetas y se quedaba durmiendo el sueño eterno tu solicitud. Aquí no pasa eso. Tú vas directamente al gerente y puedes venderle, o digo venderle porque siempre tenemos que tener ese sentido de negociación, de convencimiento. Como profesional debemos siempre tenerlo, debemos tener esa capacidad o esas actitudes blandas que siempre vamos a recomendar, de que ustedes deban hacer un tipo de negociación y decirle, lo necesitamos, el departamento necesita esto. Entonces el gerente general te puede escuchar. Él, obviamente, si ya te plancha tu proyecto o te plancha tu solicitud, bueno, si lo planchó el gerente porque, bueno, ya no hay dinero o definitivamente no tiene la importancia necesaria o no se lo lograste vender de la manera adecuada o negociar o presentar. Siempre tienen que darle la importancia a decir, yo estoy requiriendo en mi departamento este equipo, pero no pueden ir como diciendo porque vamos a tener mejores situaciones. Ustedes quieren siempre tener o colocarlo como que la organización lo necesita para ser más eficiente. La organización lo necesita y vamos a tener estos mejores resultados. Siempre el gerente va a buscar mejores resultados para la organización. Y ustedes, si le van a hacer una solicitud de necesitar un equipo, tienen que ir con la proyección, con la perspectiva de que eso va a mejorar las ventas, va a mejorar o va a hacer menos gastos, siempre con algo de eso, algo que mejore la organización y los resultados de la organización. Así se lo pueden aprobar. Pero si vas diciendo de que este servidor va a ser más rápido y no vamos a tener tanto problema y allá en tecnología vamos a tener menos trabajo porque nos demoramos demasiado, el de gerente va a decir, a mí no me interesa, hagan su trabajo, yo les pago para eso. ¿Sí? O sea, no tienes que ir a la venta a decir, hey, así no vas a mejorar nuestro trabajo. No. Tienen que vender la idea de que eso va a mejorar el rendimiento de la empresa. Ahí se lo pueden aprobar. Pero si van a decir, porque la gente está desgastada y con este equipo vamos a trabajar menos, yo no se los aprobaría tampoco si me lo van diciendo así. ¿Sí? Entonces, tienen que saber cómo negociar, cómo vender. Esas habilidades blandas deberían ustedes también empezar a ver esos procesos de negociación, de hablar para ser un buen gerente. ¿Sí? Bien, entonces, en esta posición, en esta estructura organizativa funcional, le conviene al departamento de informática, es un poco más nueva, más novedosa. La parte de tecnología en los últimos años se ha ganado esa posición de estar a ese nivel, porque antes la tecnología era un lujo y algunas empresas lo tenían, pero ahora todas lo deben de tener, todos deben de estar completamente competitivos con respecto a la parte tecnológica y para eso tienes que avanzar y tienes que comprar y tienes que invertir. ¿Sí? Obviamente hay de todos los organizadores, hay de todos los gerentes. Yo me acuerdo hablar con gerentes que querían tener resultados como sus competidores, pero el presupuesto de tecnología era 1/5 de lo que la competencia hacía. Entonces, llegaban y decían, hey, yo quiero tener estos, en la web quiero tener estos cotizadores, quiero tener estos productos, pero el presupuesto era 5 veces menos que los competidores, de donde él se quería copiar las ideas. No tiene sentido, ¿verdad? Pero la informática obviamente ahora
tiene que ser, si quiere ser competitiva en el mercado, tiene que tener temas de vanguardia, tienes que usar la tecnología para potenciar tu empresa. Entonces, por eso, este es una estructura que se está utilizando más en las empresas que tienen esa orientación de que la tecnología es un instrumento de apoyo y que lo necesitan. Entonces, la parte de tecnología entonces se sube a ese nivel a estar igual que los otros departamentos, y por eso ya entonces encontramos directores de informática y no solo gerentes que están bajo una administración como la estructura lineal que vimos hace un momento. Entonces esta es la estructura funcional. Hay varias empresas que tienen esta estructura funcional, se dan cuenta de que la tecnología tiene un papel preponderante dentro de su organización, o por lo menos eso es lo que las miras que tienen, ¿verdad? Y entonces utilizan una estructura como esta, una estructura funcional. Bien, la última estructura que vamos a ver es una estructura llamada estructura organizativa staff. Esta estructura staff, fíjense que inclusive la informática pasa a un nivel más alto que los 4 pilares normales de la organización: mercadeo, administración, producción y finanzas. ¿Sí? Este tipo de organización es cuando están más orientadas al servicio, cuando están más orientadas, cuando tienes un gerente completamente tecnológico, completamente orientado a que la tecnología va a ser su herramienta número 1 para potenciar su empresa. Entonces, tiene al director de informática ahí, a su no a su nivel obviamente, pero está abajo de él, solo le rinde cuentas él. Eso quiere decir que el gerente de mercadeo, el gerente de administración, o el director administrativo, el director de producción, el director de finanzas, no tienen, digamos que, injerencia en las decisiones del director de informática. Si el director de informática solo le va a tener, lo va a liderar entonces el gerente general. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la parte de tecnología tiene un presupuesto bastante más amplio, porque si pones a informática aquí es porque tienes un presupuesto bien, bastante bueno. Y tu organización va a estar en la tecnología, en la vanguardia. ¿Sí? Entonces, este tipo de estructura, digamos, no es muy tradicional, no es muy utilizada en Panamá, quizás en otras capitales, otras ciudades más tecnológicas, esto sí se está dando, pero digamos que es una estructura que ya se estableció como una estructura organizativa dentro de una organización, o sea que puede ser que se encuentren, yo no la conozco, pero puede ser que se encuentren en algunas empresas de Panamá, principalmente empresas de servicios de tecnología. Bien, este sería entonces el último nivel de estructura, que sería ya los 3 estilos: el lineal, el funcional y la estructura organizativa staff. Serían entonces los 3 tipos de organizaciones donde puede ubicarse el departamento de informática, y obviamente esas son las 3 cuando hablamos de organizaciones. Hablamos de las pequeñas empresas ya anteriormente, entonces digamos, no tiene un nombre específico esa estructura, es una estructura clásica de una pequeña empresa. Y bueno, también la vimos. Vimos 4 estilos diferentes de estructura, y eso queda a su consideración. Entonces, ¿cuál es la mejor? O cuando ustedes tengan su empresa, o cuando vayan a dirigir un departamento de informática, tendrán que verificar directamente. Una de las primeras cosas que tienen que ver es su organigrama de trabajo. O sea, no puede pasar el primer día si ustedes no ven el organigrama de trabajo para saber a quién le reporto, quién es mi jefe. Eso lo tienen que saber. ¿Sí? Bien, hasta aquí vamos a llegar por hoy. ¿Alguna pregunta con la parte de la estructura? Profe, sí tengo un par de preguntas, pero ya sería ya leyendo yo nuevamente el archivo este. ¿Usted lo va a mandar a la plataforma, no? ¿Cuál? ¿Este? Sí, correcto. Sí, claro. Yo lo subo una vez. Lo subo una vez. Bien. Ahora vamos a darle un vistazo a las actividades de la semana. Denme un segundo para buscarlas. Y compartirlas, analizarlas un poco.
Y comparto pantalla. Bien, tenemos el quiz número 2. ¿Sí? El quiz número 2, digamos que lo voy a habilitar una vez terminemos aquí. Y ustedes van a tener hasta el próximo domingo. Fíjense que les doy toda una semana. Ustedes tienen esa ventaja porque comienzan lunes, así que les doy hasta el domingo para que terminen el quiz. El quiz número 1, creo que sí me hicieron falta personas que no lo hicieron. Para que sepan, yo doy una oportunidad más para que hagan las actividades que por alguna razón no lo hicieron. Y yo les digo cuándo. O sea, no, obviamente no puedo estar habilitándolo cada semana. Si alguien se perdió, habilito de nuevo. Yo tengo un periodo para que me hagan, digamos, la reposición de todas las actividades ya casi en la cuarta semana. Yo les digo cuál es la fecha donde lo voy a hacer la reposición. Entonces ustedes estén atentos a los que no pueden participar. Sí, me dan una excusa porque como algunos compañeros ya me han dicho por qué no lo pudieron hacer, se acercaron a mí, entonces ustedes pueden hacer la reposición sin ningún tipo de descuento de puntos, pero el que, bueno, se le olvidó, se le pasó, no estaba atento, puede hacer la reposición, pero obviamente ya le voy a bajar puntos porque no es justo de que una persona que estaba atenta y lo hizo vaya a ganar lo mismo que ustedes que lo hagan 2 semanas después, ¿verdad? Entonces, siempre van a tener menos puntos por esas actividades perdidas. Pero lo importante es que pueden recuperar entre 85 y 90% de la nota, así que ahí es bastante. Bien, en este quiz número 2 tiene que ver, obviamente, con la planificación de un centro de cómputo. Todos los niveles de planeación que estuvimos viendo hace un momento. Y aquí siempre les dejo un pequeño video de apoyo por si quieren ampliar un poco más el conocimiento sobre otros aspectos que puedan ver sobre la planeación. Entonces el quiz número 2 va a estar en la plataforma Socrative. Tienen que colocar este nombre de clase y su nombre, luego su nombre y su apellido. Y al finalizar de hacer, cuando ya terminan el quiz, las preguntas, las 10 o 12 preguntas que hay, ustedes vienen a la plataforma aquí y le dicen, ya terminé o prueba concluida, como sugiero aquí, prueba concluida para poder que después yo les retroalimente con su prueba y ustedes la puedan ver sin ningún problema. Este sería entonces el quiz número 2. Van a tener entonces hasta el 20, que sería básicamente el domingo de esta semana. Bien, la otra actividad, tenemos 2 actividades esta semana, se llama Wiki sobre creatividad. Wiki es una, digamos, una técnica que tenemos aquí, que en esta plataforma educativa nos permite hacer nuestro propio wiki, que nos aporta para hacer un trabajo colaborativo. ¿Qué significa esto? Que esto lo van a hacer en grupo y ustedes van a poder hacer entonces un wiki, así como Wikipedia, digamos, pongamos el ejemplo de Wikipedia, que es el más conocido, y todos pueden trabajar a la vez. Esto se va a hacer en grupo. Aquí sí no, digamos, no voy a aceptar trabajos individuales. Eso significa que los grupos los voy a armar yo. ¿Sí? Para eso, yo voy a enviarles un correo ahora para que todos ustedes me vayan dando algunos datos como su nombre, su celular y su correo electrónico. Y así entonces yo armo el grupo y después les comparto un correo diciendo, grupo número 1 está compuesto por estas 3 personas, Juan, Pedro y Vanessa. Estas 3 personas, aquí están los datos, comuníquense, obviamente solo se lo envío a ustedes 3, a esas 3 personas, comuníquense, pónganse de acuerdo a que hagan el trabajo. ¿Sí? Entonces, pero para poder armar los grupos y compartir los datos, yo primero voy a mandar un correo para que ustedes me respondan ese correo solo a mí, diciendo esos datos, pues la información, esta información, para yo poder compartirlo solo con su grupo. Entonces ustedes se ponen de acuerdo y hacen el trabajo. Bien, el trabajo se va a tratar sobre
parte del temario que tenemos en la clase de administración y gerencia de centro de cómputo, que tiene que ver con el tema de creatividad. Sí, tiene mucho que ver con creatividad. Y yo necesito entonces que ustedes conozcan sobre estos temas, y estos temas lo van a conocer ustedes con una investigación que van a hacer. ¿Sí? Y aquí le coloco entonces lo que tenemos que hacer. Dice, con la finalidad de incentivar el trabajo colaborativo entre el grupo de trabajo, se solicita crear un wiki referente a la creatividad, que es una habilidad que debe tener todo administrador de centro de cómputo para lograr una dirección eficiente del departamento que dirige. La estructura del wiki debe ser la siguiente: tener un índice, una introducción y el contenido. El contenido debe de ser el primer tema, pensamiento creativo. Ese es el primer tema que ustedes van a investigar. El segundo, la necesidad de la creatividad. Tercer punto, el mito del genio creador. Esa es una, digamos, una teoría. Hay que buscar el mito del genio creador y explicar la teoría aquí en la investigación. El pensamiento lateral, ¿qué es? ¿Sí? ¿Cuáles son las características del pensamiento lateral? Y los métodos para desarrollar la creatividad, ¿sí? Luego una conclusión de su trabajo, sé que sería hacer el wiki con todo esto, y la bibliografía, obviamente, donde ustedes estuvieron buscando información sobre esto. O sea, en realidad es una investigación, pero que no lo van a entregar en un documento Word, lo van a hacer en un wiki. Bien, instrucciones para la actividad, dependiendo del número del grupo, porque yo le voy a tener grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, lo que sean. Ingrese a la sección de wiki de la plataforma educativa y confeccione un wiki como trabajo colaborativo del equipo de trabajo. Cada punto de la estructura indicada debe estar en la página wiki. Yo aquí tengo un video, que el video explica cómo hacer wikis, ¿sí? Yo voy a iniciar el wiki, o sea, yo inicio el wiki diciéndole, este es el wiki que tienes que hacer, o este es el grupo 1, yo voy a poner wiki del grupo 1 y le abro entonces el espacio dentro de la plataforma educativa. Le hago uno para el grupo 2, grupo 3, digamos que van a ser 6 grupos. Entonces abro el espacio para 6 grupos y dependiendo de cómo yo le asigno a ustedes que están en el grupo 2, digamos, ustedes van a donde dice wiki del grupo 2 y ahí, en ese espacio, empiezan a desarrollar su wiki. Lo interesante del wiki es que pueden trabajar colaborativamente. Si ustedes se dividen el trabajo y uno va a hacer el pensamiento crítico, el otro va a ser el mito creador y el pensamiento lateral, y el otro va a ser la necesidad de creatividad y los métodos para desarrollar creatividad, cada uno de ustedes puede estar haciendo su wiki. O sea, dentro del wiki que yo les doy para el grupo 2, cada uno puede estar haciendo su trabajo. Y al mismo tiempo, lo importante es que cuando yo vaya a revisar, yo voy a ver quién hizo qué. Juan Pérez hizo el pensamiento crítico, ok. Fulanito hizo tal cosa. Tienen que trabajar todos. Puede ser colaborativo, no tienes que esperar que uno termine para que el otro comience, no. A la vez todos pueden estar trabajando en el mismo wiki. Obviamente, por lo menos el índice y la introducción es bueno que lo hagan al final para que entonces ya puedan linkear dónde va a estar cada uno. Pero bueno, esa es la organización que ustedes tienen que hacer. Obviamente esta actividad no es tradicional, por lo cual yo le voy a dar un tiempo más de una semana. Van a ser 2 semanas, casi 2 semanas. Se va a entregar el sábado de la próxima semana de arriba. Así que van a tener un tiempo para hacerlo, pero sí pueden ir investigando el contenido para después desarrollar el wiki. Pueden ir viendo este video para entender cómo hacen un wiki, ¿sí? Y mientras que yo armo los grupos, yo voy a mandar el correo hoy, voy a esperar aproximadamente como hasta el martes, miércoles, que ustedes todos me contesten, y ahí entonces yo armo los grupos, se lo envío de vuelta y ustedes entonces ya saben a qué grupo pertenecen y empiezan a hacer trabajo. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta actividad de wiki? ¿A dónde hay que entregarle lo que es los datos? El mismo wiki está, digamos, en la plataforma. Te lo voy a indicar acá. Aquí en esta plataforma hay una sección que dice wikis. Aquí le voy a dar clic aquí. ¿Sí? No, me refiero para cuando vas a crear los grupos. Yo le voy a mandar un correo por el mensajero. ¿Sí? Le voy a mandar un correo por el mensajero. Ustedes todos deberían tener ya la plataforma. Ahí le va a llevar ese correo.
Como yo le envié el enlace, se lo envié hoy, el enlace para esta reunión se lo envié por correo, por el mensajero, ahí mismo le voy a enviar ese enlace y ahí entonces, de ahí le voy a comunicar cuál es el grupo que le pertenece. ¿Sí? Ya para la otra semana, todos deberían tener su grupo. ¿Sí? Para la otra semana, ya todos deberían tener su grupo. ¿Sí? Porque ya debieron haber comenzado a trabajar. ¿Preguntas? Obviamente tienen que ver el video, empaparse un poquito en cómo es la dinámica del wiki para poder entonces ya después lograr entender un poco. Los criterios de evaluación. El índice va a tener 10%, la introducción 10%, el contenido 50%, la conclusión 15%, la bibliografía 5% y el diseño creativo del wiki 10% más. Eso significa que si el wiki tiene, o sea, le pusieron colores, lo hicieron ahí bien dinámico, le tienen unos porcentajes adicionales, hay 10% más. Esta actividad va a valer 15% de su nota final, tiene un peso bastante grande y necesito principalmente el trabajo colaborativo de ustedes. Sí necesito que sean grupo porque si estamos hablando de gerencia de un centro de cómputo, la habilidad que ustedes tienen que tener principal para ser gerente de un centro de cómputo, una de las habilidades es comunicación, dirección con su equipo. Todavía no hemos dado lo que es el elemento de dirigir, pero definitivamente ahí vamos a ver mucho lo que es la comunicación, la interacción con parte de su equipo. Sí, y entonces aquí sí no puedo permitir de que andemos como en otras materias que van a hacer el trabajo independiente, sí, listo, pero aquí no, porque aquí sí hay que tener una comunicación fluida, tienen que saber cómo comunicarse con el equipo para poder hacer los trabajos. Ningún director de un centro de cómputo puede ser un mal comunicador y ser exitoso. Si eres un mal comunicador, eso significa que no eres un buen director, eso significa que no puedes llegar a cumplir los objetivos de la organización, eso casi por seguro. Todos los directores o gerentes de centros de cómputo que he conocido han sido personas que tienen buena comunicación, esa es una de las características que deben tener. Y para tener buena comunicación no pueden estar pensando en que van a hacer trabajos individuales, van a hacer trabajos siempre colectivos, van a trabajar todos para llegar a que la organización cumpla sus objetivos y a la vez la organización les retribuya a ustedes. Profesor, disculpa que lo interrumpa, tengo Dígame. una consulta con respecto a eso más bien de la responsabilidad. En tal caso, tengamos algún compañero de un grupo que usted sabe, ¿no? Hay varios que son aquí nuevos, de pronto se enfermó, se perdió, no lo vemos más. Entonces, otro me imagino que tenemos para responder un tiempo prudente, no esperar el último día para responder, sino con días anticipados, le hacemos la consulta, va a responder, no va a responder, si no responde, entonces respondemos nosotros los que quedan del grupo. Sí, y en este caso va a ser de lo más transparente, porque digamos que armamos un grupo de 4 personas y 3 personas se ponen de acuerdo y la cuarta como que sí y que no, y sí y no. Siempre puede haber alguno así. Ustedes empiezan a dividen el trabajo entre los 4. A uno, al que ese que no está respondiendo, que parece que no tiene mucho interés, digamos que le dan el pensamiento lateral. Listo, a esa persona le dan esa asignación. Ustedes se van dando cuenta el wiki cómo va quedando y se van dando cuenta que el pensamiento lateral no han hecho nada. Intenta comunicarse con él. No reacciona. Definitivamente la persona llega entre los últimos días y todavía no dice, les puede mandar un mensaje diciendo nosotros vamos a hacer pensamiento lateral, listo, ya no te preocupes. Y lo importante es que ustedes ni siquiera me van a tener que decir a mí, hey señor, profesor, el fulanito tal no trabajó. Porque cuando yo voy a ver el wiki dice quién hizo qué, ¿sí? O sea, Juan hizo esto, el otro hizo el otro. Si yo veo un grupo de 4 y Sultanito no hizo nada, bueno, ahí está, que Sultanito no hizo nada, porque el wiki dice quién hizo qué. Entonces, igual, aunque ustedes no me quieran decir, hey, todos trabajamos, pero si yo veo que fulanito no hizo, yo igual le pongo 0, ¿sí? Por más que ustedes no me tengan que decir qué hizo o no, el wiki dice quién hizo qué, o sea que en realidad todos tienen que trabajar. Ahora, lo que sí les recomiendo es que si el pensamiento lateral al final esta persona no ha hecho nada, ustedes coloquen algo en pensamiento lateral, ¿sí? Porque entonces para que ustedes
o sea, los que sí participaron puedan sacar su nota completa. No le vaya a bajar yo punto porque no hicieron el pensamiento lateral. O sea, lo que quiero decir es que cuando ustedes tienen un trabajo que hacer en una empresa, al final ustedes no pueden entregar 75% del trabajo diciendo, hey, es que este otro no hizo. No, al final tú entregas el 100% del trabajo, aunque le haya pasado cosas a sus compañeros. Ustedes tienen que entregar el 100% del trabajo. Y entonces ya se verá después qué se hace con el que no trabajó. Y por lo menos yo voy a ver que no trabajó, pero ustedes deben entregar 100% del trabajo. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este ejemplo, 3 de las personas que trabajaron van a tener su nota 90, 95, 85, lo que saquen, y el otro que no hizo nada y que el wiki va a reflejar de que efectivamente no hizo nada, va a tener 0. Así es. Bien, listo. Entonces, yo procedo a enviarles esos correos para que ustedes me contesten. Lo que sí les voy a pedir es que me contesten mañana mismo si pueden. Hoy, el que pueda hoy, me contesta hoy. El que no me contesta mañana, máximo el miércoles, para poder entonces que yo arme los grupos, se lo envíe de vuelta y ustedes puedan trabajar lo más pronto posible. ¿Sí? Bien, estimado, entonces esto sería todo. Profesor, ¿Sí? una pregunta antes de que finalice. Sí. El wiki, a la hora de desarrollarlo, ¿debemos agregar una sección más en el wiki o dentro de la misma unidad 2 de planificación? Fíjense que acá en el wiki le voy a indicar, bueno, ahora mismo no hay ningún wiki, yo le voy a abrir, yo mismo le voy a abrir una opción aquí en wiki. Ahora no hay nada, pero digamos que cuando yo empiece a abrirle, aquí va a decir wiki grupo 1, wiki grupo 2, wiki grupo 3, y entonces ustedes entran al que le corresponde, digamos el 1, el 2, el 3, y ahí empiezan a trabajarlo. Aquí en la sección wiki. ¿Sí? No es necesario que contesten algo en la sección donde yo estoy ubicando digamos que entiendo que quizás tú me quieras preguntar de que aquí, en esta actividad, no van a contestar nada porque en realidad la actividad la van a hacer en el wiki, ¿sí? Esto puede quedar sin contestar o si quiere, ustedes ponen contestar esta actividad y dice wiki realizado. Ya, nada más como para que no le aparezca como pendiente. Porque obviamente aquí no es que van a hacer el trabajo lo van a hacer en la sección de acá que dice wiki. ¿Sí? Entonces, aquí solo, si quieren, contestan wiki realizado ya cuando está completo, como para que no le aparezca como pendiente, ¿no? Pero en realidad la nota yo la voy a ubicar es en la sección de wiki. Profesor, ¿te va a pedir los datos por el mensajero o por...? Por el mensajero, sí. Por el mensajero para poder compartir con todo el grupo que le corresponda los datos de ustedes y que se puedan comunicar. Ahora, el que por alguna razón no me contesta el correo, no me pone, yo igual lo voy a meter en un grupo, solamente que él tendrá que ver cómo se comunica con los otros porque los otros no van a tener cómo comunicarse con él. ¿Sí? Sí, yo voy a igual a meterlos a todos, los que están en mi lista, los meto en un grupo. Pero si no me pones el celular, no pones el correo, las otras personas solo intentarán comunicarse por el mismo mensajero, pero y si no lo lee, no tiene cómo. O sea, todos deben estar pendientes de que tienen que comunicarse con su grupo. Bien, estimado, entonces cualquier mensaje o cualquier pregunta sobre esto me pueden hacer por el mensajero. Hoy mismo le envío ese mensaje para que me den sus datos y también le activo el quiz número 2, se lo voy a activar inmediatamente. Le subo el PDF y también le subo este video que estamos haciendo la grabación acá. Profesor, el quiz número 1 se lo debo. Bien, el quiz Listo, número profe, nos vemos. Sí, el quiz número 1, entonces hay un momento que hago la reposición y ahí yo les indico cómo lo vamos a reponer. Que no pude entrar a la plataforma, no sé qué pasó ayer, no pude entrar. Atentos entonces a este quiz número 2, por favor, ahí sí que no se les vaya. Okay. Chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.